en el manguito rotador. Denme un segundo. Empezamos a grabar y ya mis compañeros me siguen ayudando, Ya, porfa, yo le- a, a admitir la gente. Bueno, entonces, hablando hoy de índices de reparabilidad en manguito rotador, los objetivos que me tracé entonces para esta charla fue definir a la luz de la literatura cuáles son los factores clínicos, como decía el doctor Horacio, e imagenológicos de las características pues, de la lesión que determina la reparabilidad en las roturas de manguito. ¿Cuáles son las estrategias para clínicas que de pronto nos indiquen mejores pronósticos o cuáles son esos factores que tenemos en las cirugías de reparación y comprender las herramientas que existen para predecir, que son un poco más globales, para predecir de forma práctica cuáles pueden ser los resultados de una reparación en el diario pues con nuestros pacientes? Entonces, empezando a hablar del tema, como hemos visto en varios módulos pasados, pues sin duda la cirugía de manguito actualmente es la cirugía que se roba el protagonismo en gran parte de la literatura en relación a la ortopedia de hombro. Cuando se hace una reparación de manguito, pues la idea o los objetivos que tenemos con los pacientes es tener una mejoría del dolor y una recuperación de la función o de gran parte de la función en nuestros pacientes con el objetivo pues de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Sin embargo, a pesar de la evolución de las técnicas y de varios implantes que se han tenido, pues, los fracasos reportados en la reparación quirúrgica dependen mucho de la serie que uno lo revise, pero digamos que el promedio es entre 11 y 26, 30%. Y eso va a depender, pues en gran parte o en toda su parte del tipo de lesión y de las características de la lesión, de algunas características que tengamos en el paciente, de la técnica quirúrgica, como hemos visto, pues dependiendo del tamaño y de la configuración con la cual reparemos nuestro paciente, vamos a tener por lo menos unos resultados más predecibles y en algunos casos también teniendo en cuenta algunos factores asociados a la rehabilitación. Sin embargo, cuando uno mira pues, o revisa en la literatura cuáles son los factores que influyen pues, o que uno pudiera predecir los resultados que tiene en un paciente con reparación de manguito, pues digamos que los que podría uno encontrar o por lo menos identificar antes de la reparación son los asociados más hacia el tipo de lesión y las características que tenga el paciente. Entonces hay muchos factores que han sido asociados, pues digamos que durante la literatura hay una evolución teniendo en cuenta la edad, síntomas, algunos factores de la lesión que van a definir cuáles son las tasas de éxito que podamos tener con nuestro paciente. Pero entonces para uno saber cuando digamos que le fue bien a una reparación, tiene que definir entonces qué va a hacer una lesión irreparable. Y esto es una zona gris que actualmente se encuentra en varios de los artículos pues, de la literatura, porque algunas veces digamos que se confunde el término o se usa como símil el término de que todos los manguitos masivos hacen parte de una lesión irreparable. Y esto, como vimos en otro módulo pasado, no necesariamente es así. De hecho, muchos autores en la literatura, por ejemplo, pues algunos artículos publicados por el grupo de la Mayo Clinic, hablan más de una lesión irreparable, digámoslo, como una lesión funcionalmente irreparable, porque no necesariamente, pues cuando tenemos lesiones grandes o lesiones masivas, por ejemplo, en el caso de las roturas traumáticas, perdón, pues pueden ser reparables. ¿Y qué vamos a definir entonces como irreparabilidad? Digamos que a grandes rasgos va a ser cuando esas lesiones no cubran adecuadamente la huella, ya sea porque este no esté, pues no llegue a cubrirla completamente en área o porque la reparación no esté firme en la huella después de hacer de una liberación pues, y la cobertura. Pero también debemos tener en cuenta que no solo son las características macro de la lesión los que va a definir que una lesión sea irreparable, sino que también los resultados del paciente en cuanto a dolor y función o que no tenga buenos desenlaces pues para la calidad de vida que tenemos de nuestro paciente también deben definir que una lesión pues no tiene un buen pronóstico en relación a la reparación.
Entonces, empezando a numerar por lo menos cuáles son los factores que tenemos de nuestro paciente para definir pues la reparabilidad. Sin duda, la edad ha sido no solo uno de los factores que más se asocia a la aparición de lesiones del manguito, sino que también se ha encontrado en muchos estudios que es un factor de riesgo, por así decirlo, independiente y negativo para definir la posibilidad de reparación de nuestro paciente. Entonces, cuando uno busca, hay varios autores en los cuales pues se encuentra sin duda que esta edad se relaciona a mayor edad, mayores índices de irreparabilidad o de malos resultados y que algunos pues han tratado de objetivar este riesgo encontrando que hay aumentos hasta el 5% de falla por cada década que supere el paciente y que esto se duplica, pues este 5% se duplica en los pacientes cuando empiezan según la serie, algunos en los 50 años y otros en los 70 años. Entonces, digamos que este es uno de los factores más asociados a la reparabilidad de nuestro paciente. En cuanto a los otros factores del paciente, el sexo femenino no ha sido tan consistentemente encontrado como un factor que influya en la reparabilidad o irreparabilidad, pues dependiendo de cómo se mire, de un manguito en nuestro paciente, pero el trabajo, cuando es trabajo manual pesado y que sea de forma repetitiva, o algunos han correlacionado esto con las imágenes cuando se presenta una bursitis persistente, sí ha sido un factor de riesgo más fuertemente asociado a la reparabilidad de nuestros pacientes. Incluso cuando tratan de enumerar, por así decirlo, este riesgo o esta asociación del riesgo con las roturas del manguito, pues con la reparabilidad de la rotura, algunos autores han encontrado que en promedio, si usted tiene una ocupación que tenga, pues que implique elevar el brazo por encima de la línea pues de la cabeza, o pues, trabajos que impliquen cargar el hombro, en promedio, pues el riesgo de esto es de 2 veces más presentar malos pronósticos en cuanto a una reparabilidad del manguito. Y es que se ha encontrado que después de una cirugía, pues casi la mitad de los pacientes van a requerir, cuando tienen estos factores pues de un trabajo pesado repetitivo, una reubicación laboral, así los resultados de forma imagenológica sean los adecuados. Entonces, este puede ser otro de los factores que se ha encontrado, pues digamos, fuertemente implicado en los índices de reparabilidad después de hacer una cirugía de manguito. Otros factores, algunos han descrito el fumar por esa pérdida o esa disminución del suministro de oxígeno y el efecto vasoconstrictor que tiene la nicotina. Lo han encontrado que sea dosis dependiente y de tiempo, sobre todo para pacientes que tienen roturas del manguito de mayor tamaño, encontrando pues que las tasas de falla sin duda superan las de la población que no tiene esta implicación pues de la nicotina como un pronóstico. Incluso algunos hablan pues que es más asociado a los últimos 3 meses o los 3 meses alrededor de la cirugía, encontrando pues que podría tener alguna implicación en los desenlaces de las roturas del manguito, pero muchos, pues a pesar de que muchos estudios lo nombran como factor de riesgo, no se ha encontrado que sea independiente o que por sí solo implique o cambie los índices de reparabilidad en los pacientes. El índice de masa corporal, como en la mayoría de patologías, pues también cuando tenemos pacientes que superan pues el 30 de este índice, pues también algunos autores han encontrado relación, pero pues no ha sido un factor de riesgo independiente. Y en cuanto a las comorbilidades, pues la densidad mineral ósea, sí, dentro de todos los otros factores por lo menos de comorbilidades del paciente, es el que más fuertemente asociado se ha encontrado a índices de irreparabilidad de nuestros pacientes. Porque pues digamos que la presencia de la osteoartrosis, sobre todo de los cambios artrósicos a nivel de la inserción del manguito, es lo que se ha encontrado pues como factor que implique pues o que cambie los índices de reparabilidad,
pero algunos autores definen que no se sabe si esto es más una causa de esa mala integración, por así decirlo, de la reparación del manguito, o es que pacientes que tengan una mala integración del manguito por las condiciones del tejido y por esa falta de tracción y de uso de esta porción ósea, terminen en los cambios artrósicos radiológicos. Y otras comorbilidades como la diabetes, pues algunos estudios lo guardan como factor de riesgo, pero ha sido más asociado es a las tasas de infección postoperatoria, pero no como un factor de riesgo independiente para la falla, igual que la dislipidemia y la vitamina D, pues que se ha encontrado disminución de los niveles de vitamina D en pacientes con mayor degeneración grasa muscular en los vientres musculares del manguito, pero pues estos no han sido factores de riesgo directamente asociados. Entonces, digamos que aquí de todos estos, pues la densidad mineral ósea es la que más consistentemente se ha encontrado en la literatura. Los otros son debatidos dependiendo de los tipos de revisiones pues, que evaluemos. Entonces, ya terminando los factores, digamos, prequirúrgicos de nuestro paciente o las características del paciente como tal, ya debemos pasar a mirar si hay algunos factores clínicos al momento de la revisión que puedan implicar que nuestro paciente pueda tener unas tasas de reparabilidad un poco menores en comparación al resto de la población. Entonces, la pseudoparálisis es la que más consistentemente se ha encontrado en la literatura, que ya vimos cuáles son las características, que las vemos pues aquí a la derecha para definir que nuestro paciente esté cursando con pseudoparálisis. Y más que el hallazgo clínico como tal, es que este hallazgo clínico, digamos que es la representación en el momento del examen de que nuestros pacientes tienen una mayor infiltración, sobre todo en ese subescapular infraespinoso, y una mayor extensión o mayor gravedad de la rotura del manguito, que clínicamente lo vamos a ver como una pseudoparálisis. Entonces, este va a ser otro de los factores que tengamos, digamos, directamente y fuertemente implicados en los índices de reparabilidad que tengamos para nuestros pacientes. Y se ha encontrado en según pues otras series, que más que la cicatrización, no, pues no va a implicar los cambios imagenológicos en la integración, por así decirlo, de los tendones al momento de la reparación, sino que tiene implicaciones directas, como se ha encontrado, pues es más en los resultados clínicos de nuestros pacientes, que como vimos la irreparabilidad, pues no la debemos definir únicamente con esos factores anatómicos del momento de la reparación, sino también con las tasas y los resultados funcionales que tengamos con nuestros pacientes. Algunos autores hablan de que los arcos de movilidad, tanto prequirúrgicos como posoperatorios, podrían tener alguna relevancia en la reparabilidad de nuestros pacientes. Sin embargo, pues esto no se ha encontrado en todos los ensayos pues, que han tratado de determinar estos factores. Algunos hablan incluso que, por ejemplo, pacientes sin rigidez prequirúrgica tienen peores resultados en comparación a los que ya tenían unos arcos de movilidad disminuidos antes de la cirugía, o que los que queden con disminución de los arcos después, pues en la rehabilitación temprana de los pacientes van a tener peores tasas de integración o mayores tasas de falla en comparación pues a los que tengan menores arcos de movilidad en el postoperatorio, pero pues esto no ha sido consistente en los estudios, entonces no se toma actualmente. Digamos que puede sumar un poco en algunos casos, pero no está fuertemente asociado como factor de riesgo independiente para los índices de reparabilidad del manguito. Otros factores, entonces, ya viendo todo lo que encontramos con el paciente, todo lo que podemos ver en un examen clínico, lo siguiente que debemos determinar es cuáles son las características de la lesión que puedan implicar o que me puedan determinar la reparabilidad para nuestro paciente. Entonces, lo primero que hay que saber es cómo vamos a objetivar esos cambios o esos factores de la lesión que van a ser determinantes en los resultados. La radiografía simple sigue siendo una de las ayudas más importantes en el momento pues del estudio inicial pues y del estudio para nuestros pacientes con manguito. En esta podemos encontrar los ángulos críticos que por encima
encima de 35, pues han encontrado unos índices de sensibilidad y especificidad por encima del 90% para roturas del manguito, y algunos también los han asociado con tasas de falla. Y también podríamos ver, pues según la clasificación de Amada, los cambios pues por artropatía del manguito. Entonces la radiografía sigue siendo pues uno de los estudios que debemos tener en cuenta y siempre debería ser pedido en un paciente con una lesión del manguito. La ecografía va a ser una ayuda diagnóstica que va a tener pues una dependencia en relación al operador, pero en manos, digamos, capacitadas va a tener unas sensibilidades bastante buenas, sobre todo para las roturas completas. Sin embargo, no es el examen pues de elección que tendremos con nuestros pacientes. La resonancia magnética para este tipo de patologías pues es el gol estándar, porque nos permite medir no solo, digamos, las puntuaciones anatómicas en cuanto a espacios anatómicos y cambios asociados pues a la artropatía, sino que también tiene algunos signos indirectos en cuanto a la calidad de los músculos del manguito y la cronicidad de las lesiones, pues que lo hacen el elemento más importante o uno de los elementos más importantes asociados a la radiografía cuando tengamos el estudio de nuestro paciente con manguito. Y sobre todo porque también, como veremos más adelante, permite ver los tamaños de las lesiones y las características, pues como les digo, de los vientres musculares, que van a ser determinantes en los índices de reparabilidad para nuestro paciente. Entonces, ya sabiendo qué imágenes debemos pedir, que básicamente, grosso modo, son la radiografía y la resonancia, debemos empezar a evaluar cuáles son los factores que nos van a definir, o cuáles son las clasificaciones imagenológicas o los hallazgos imagenológicos que nos van a definir esa reparabilidad en las roturas de manguito. Entonces, sin duda, lo primero que debemos ver en cuanto a radiografías va a ser lo que se ha hablado desde el 2011, pues la clasificación de Amada, que es uno de los componentes más importantes de la evaluación de la reparabilidad del manguito. Esta pues, se definió por el doctor Amada en su clasificación en 5 estadios, dependiendo de varios cambios, pues como la distancia acromihumeral, pues o el ascenso de esa cabeza en la relación pues que esté perdiendo, por así decirlo, el manguito en comparación a las fuerzas deltoideas. Dependiendo de esta distancia, pues ya cuando tenemos unos cambios asociados a estabilización, vamos a estar a partir del grado 3. Y en esto, pues a partir de este punto es que se ha encontrado que pueda tener alguna implicación en la reparabilidad de nuestro manguito. Ya posteriormente, pues va a aumentar el estadio dependiendo de la migración de la cabeza y de los cambios asociados. Y sin duda, pues por encima del estadio número 3 en la clasificación de Amada, algunos autores han encontrado que cuando uno ya tiene esta artropatía asociada, pues este aumento de los cambios asociados, pues tiene hasta un 50% de posibilidad de falla mayor que en comparación a los primeros estadios de la artropatía. Y no solo digamos que como clasificación se ha encontrado que influye en la reparabilidad, sino que otros autores encuentran que la migración de la cabeza como tal y la disminución de la distancia acromiohumeral, no solo en los rayos X, que fue la clasificación pues que se describió inicialmente, sino también en imágenes de resonancia, pues es otro de los factores que nos pueden definir la reparabilidad en nuestros pacientes, sobre todo en esas secuencias de T2 cuando está por debajo de 7 milímetros. Otro de los factores que nos va a definir la reparabilidad va a ser el tamaño de la lesión, que en realidad se relaciona en gran parte también no solo con el tamaño, sino con el grado de retracción en esos cortes coronales. La clasificación original, pues una de las más citadas originalmente, lo va a definir según la distancia en centímetros cuadrados después de que uno haga la medición tanto en el plano sagital como en el plano coronal, en pequeñas, medianas, grandes y masivas. Y otros autores pues hablan que esta medición, como definimos, tanto en el plano coronal como en el plano sagital, uno la debe hacer pues digamos en los dos planos para tener un área en milímetros o en centímetros cuadrados que le dé pues una visión más tridimensional, por así decirlo, del tamaño de la lesión.
Sin embargo, pues la que se ha asociado a reparabilidad como tal y la que se encuentra como un factor de riesgo independiente en la mayoría de estudios es esa distancia por encima de 2,5 centímetros, algunos hablan incluso de valores un poco más altos, en el plano coronal para nuestros pacientes. Y es que cuando uno define que estos tamaños pues son mayores, los índices de falla o la reparabilidad pues sí va a cambiar hasta puntos de que casi en la mitad de los pacientes, dependiendo del tamaño en esos desgarros grandes y masivos, van a tener índices de falla. O que cuando, por ejemplo, usted tenga lesiones, otros autores hablan que cuando usted tenga lesiones por encima pues de comparándolo de 1 centímetro cuadrado a 3 centímetros, pues el riesgo de falla va a ser hasta tres veces más. Entonces, pues más que datos para recordar, lo que debemos saber es que obviamente, y esto sí ha sido asociado como un factor de riesgo independiente, es que lesiones más grandes en área y pues en retracción, también lo veremos más adelante, van a definir que nuestros pacientes tengan unas mayores tasas de falla y unos menores índices de reparabilidad. Entonces, como venimos comentando, no solo es el tamaño, sino que esto en gran parte tiene que ver con la retracción que tengamos del supraespinoso, que todos los estudios lo hablan más es en términos de la clasificación del doctor Paté, dependiendo de si persiste pues, la rotura por el tendón está sobre la huella, está retraído sobre la cabeza o ya está a nivel de la cavidad glenoidea, que este estadio, por así decirlo, de Paté es el que se ha relacionado como factor de riesgo independiente para definir malos resultados en la reparabilidad. Y otros hablan, pues, más que, digamos, el tamaño de la rotura, cuáles son las unidades funcionales del hombro que se encuentran afectadas. La mayoría, pues, lo describen en cuanto a términos de la clasificación de Collin y básicamente lo que se ha encontrado como factor asociado es si el paciente pierde un fulcro, que al menos sea un fulcro único de ese ecuador hacia arriba, va a tener 3 veces más de riesgo de no tener unos buenos índices de reparabilidad en los pacientes, sobre todo si se asocia pues a que las lesiones sean crónicas, porque no todo, pues en las lesiones agudas, digamos, no aplica tanto algunos de estos términos. Y también si tenemos una lesión completa, pues o una implicación completa de ese subescapular de las dos porciones que habla el doctor Collin, también ha sido factor de riesgo asociado, como lo hemos visto en otras charlas para malos desenlaces en nuestro paciente. La atrofia del supraespinoso es otro de los factores que lo miden con la línea del doctor Zanetti, que se va a trazar entre pues en la imagen, en el T2, cuando veamos la imagen de Y en las dos porciones de la coracoides y la escápula en la región posterior, y si cruza el vientre muscular esta línea, pues se va a considerar buen pronóstico, pero si está por debajo el vientre muscular, a pesar de que tengamos grasa pues asociada, esto va a definir menores tasas de reparabilidad para nuestro paciente con sensibilidades y especificidades bastante altas y valoraciones interobservador que son muy buenas y muy aceptables. Otros autores han encontrado, pues, o han tratado de asociar esta atrofia del vientre muscular más que con esa línea que es la más usada, por lo menos en la literatura más nueva, tratando de hacer como un índice en la relación del tamaño del vientre muscular en comparación a toda la fosa, pues encontrando que cuando usted encuentra pues esta relación o sí, este índice por debajo de 0,4, pues define que su paciente ya tiene una atrofia severa, pero como les comento, pues lo que más se usa actualmente y lo que más practicidad tiene en las evaluaciones de reparabilidad va a ser la línea descrita por Zanetti. Y ya un poco terminando, concluyendo en gran parte los factores que van a definir de forma radiológica, dependiendo del tipo de lesión que tengamos y de las características de los tejidos que tengamos de nuestro paciente, la degeneración grasa es uno de los que más fuertemente se ha asociado a los índices de reparabilidad. Se habla pues
en gran parte de los estudios, según la clasificación descrita por el doctor Gutalier en el 94, em, que por encima, pues, o digamos los estadios que impliquen que ya tenemos más grasa que músculo o en igual proporción, pues van a tener peores resultados para nuestro paciente, para nuestros pacientes. Algunos autores hablan pues que la sensibilidad y especificidad de estos hallazgos los estadios de la degeneración grasa van a tener pues valores muy altos, y que cuando usted tiene, por ejemplo, pacientes en estadios iniciales de infiltración en los cuales el porcentaje de músculo es mayor que el porcentaje de grasa, las tasas de falla van a ser del 25% versus casi un 60% cuando superan pues el estadio 2. Y otros autores, tratando de ser un poco más prácticos y simplificando la toma de decisiones, pues han digamos, extrapolado esta clasificación descrita por el doctor Gutalier, tratando de enfocarlo o enfocándolo solamente en tres, digamos, clasificaciones o en 3 puntos, que si tiene un vientre muscular normal, si tiene más músculo que grasa o si tiene más grasa que músculo, sobre todo para esas roturas posteriores superiores, y cualquiera que sea el índice que uno busque. En cuanto a la infiltración grasa, pues asociado al tamaño de la lesión, como dijimos previamente, son los que en todos los estudios, además pues de la edad y el trabajo, han sido predictores para definir la reparabilidad en una rotura del manguito. Y ya otros factores que no impliquen, digamos, esos componentes posterosuperiores, sino el subescapular, la clasificación pues clásica y la más citada va a ser la del doctor Lafosse, que básicamente lo que debemos saber en cuanto a reparabilidad de nuestro paciente con el manguito es que si la rotura del subescapular implica ya los 2/3 inferiores, que clínicamente lo vamos a ver también pues con los otros hallazgos de pseudoparálisis y todo lo otro que hemos hablado durante la charla, pues vamos a tener unos índices de reparabilidad más bajos en comparación a los pacientes que no tienen esta implicación. Entonces, ya sabiendo los factores tanto de cada uno, cómo se busca estas características de la lesión en las imágenes y cuáles son los que están fuertemente asociados y cuáles no. Ya encontré algunos índices pues en la literatura que hablan de reparabilidad en cuanto a las imágenes. Algunos de ellos, pues más que índices con puntajes claros, lo que han encontrado son esas asociaciones fuertes en cuanto a reparabilidad en las roturas de manguito. Algunos autores hablan que si usted tiene una retracción del supraespinoso en el plano coronal por encima de 22 milímetros, asociado pues a una atrofia y degeneración muscular, pues son factores de riesgo para unos malos desenlaces en las reparaciones. Otros hablan, como estos, pues del grupo coreano, pues, o de los que publican en esa parte, pues, asiática, que cuando usted en el T1 encuentra pues la ocupación o esa relación del vientre muscular en relación a la cavidad si el volumen de esa cavidad que vimos con la línea de Zanetti, pues que cuando usted tiene estas asociaciones, digamos, la pérdida de la posibilidad de reparabilidad o de los buenos resultados en nuestro paciente, pues va a ir aumentando, sobre todo cuando usted asocie a otras lesiones musculares en el paciente, con lesiones, por ejemplo, del subescapular, del linfaespinoso o de los 3 músculos, pues va a tener peores tasas de resultado. Y que cuando esta relación del vientre muscular en comparación a la cavidad supraespinosa o ese índice que tratan de describir estos autores coreanos sea menor a 41, cuando usted haga esa división, la posibilidad pues de que usted llegue a una cobertura adecuada y una fijación adecuada, que es lo que va a definir en la mayoría de estudios la reparabilidad, pues es bastante baja y no se debería intentar hacer esta reparación.
Otros autores han tratado de objetivar estos hallazgos en imágenes, sobre todo los que se encuentran en la resonancia con muchos, pues o con relación de muchos de estos factores que ya describimos previamente, la aversión, la distancia cronomeral, el grado de atrofia, la infiltración, y más que índices con puntajes claros, pues que puedan definir facilidad para nuestra práctica clínica, pues lo que han encontrado es que cuando uno tiene asociación de todos estos hallazgos, la irreparabilidad pues tiene unas sensibilidades y especificidades de casi el 90% y no es una alternativa que usted debería considerar para su paciente, y que el tamaño de la lesión, la infiltración, la retracción y la atrofia del supraespinoso son los factores que mayor peso se ha encontrado para definir la irreparabilidad de nuestro manguito. Y esto, digamos que sin duda, pues cuando uno ya revisa cuáles son los índices o los hallazgos que podrían sumar en cuanto las características de la lesión y del paciente en las imágenes, pues nuevamente otros estudios lo utilizan más como una herramienta cuando ya tienen asociaciones con la distancia acrominumeral, nuevamente con la atrofia y con la infiltración grasa, pues esto digamos que son factores que van sumando, más que tengan como un puntaje como tal, van sumando para definir cuál es el índice que tenemos de reparabilidad, pues o las tasas de una reparabilidad adecuada para nuestro paciente. Entonces, en conclusión, en cuanto a la reparabilidad mediada, por así decirlo, por los factores que podamos encontrar en las imágenes, cuando tengamos pacientes con infiltraciones grasas avanzadas, ya sea por el estadio de la clasificación del doctor Butalier o en general cuando encontremos más grasa que músculo o por lo menos igual grasa que músculo, si tenemos lesiones más grandes o retracciones por clasificación del doctor Patella en la cavidad glenoidea, o distancias acromiumerales disminuidas por esa migración y esos cambios de artropatía por la clasificación de Amada, o implicaciones de los dos, pues de la región inferior del subescapular, pues ya deberían ser factores que usted cuente como que disminuyan esas tasas de reparabilidad o de buenos resultados en su paciente con rotura del manguito. Y finalmente, pues tratando de englobar un poco todos estos factores, pues hay algunos autores que han encontrado, pues han hecho asociaciones matemáticas buscando agrupar de forma global todos estos factores que de forma independiente se han asociado negativamente a las tasas de reparabilidad en nuestro paciente. Entonces, este es de unos autores que lo publicaron en el 2018, también de un hospital coreano, tratando de encontrar pues como un predictor matemático con todos estos factores de riesgo, pues o factores pronósticos. Ellos encontraron pues o asociaron a su fórmula matemática la atrofia, la distancia acrominumeral, el tamaño, cuál es la cronicidad de los hallazgos de nuestro paciente, los músculos del manguito mediante la clasificación de Collin que encuentren afectados pues las unidades musculares y la infiltración grasa, y con su método que es un poco complejo, pero pues que podría dar pie de pronto a algunas aplicaciones o ayudas didácticas asociadas que nos ayuden a definir la reparabilidad en nuestros pacientes, pues encontraron sensibilidades y especificidades aceptables, pero sobre todo valores predictivos negativos para malos desenlaces del 95.2%. Y es una fórmula pues que ellos proponen que realmente es bastante compleja pues para uno hacerla en el consultorio, dándole un valor matemático a esa proporción o a ese peso de cada uno de los factores, encontrando pues que cuando usted tiene esta fórmula compleja matemática por debajo del 74.8%, porque esto termina dando, pues es un porcentaje, su irreparabilidad es del 4.8% nada más, entonces es bastante aceptable pues que usted realice una cirugía de reparación de esa rotura en este tipo de pacientes, pero pues como les digo, no me parece una forma práctica que uno pueda realizar diariamente pues en el consultorio.
Y el más citado tal vez y el más práctico para nuestro diario en la consulta pues de hombro es este índice de curación del manguito rotador que fue descrito o fue publicado en el 2019. Ellos toman, es un índice pues que algunos detractores han criticado fuertemente, pero que cuando uno evalúa cómo lo hicieron, pues y con los factores que ellos tomaron, realmente hicieron una evaluación exhaustiva de la literatura y eso digamos que lo representaron de forma matemática para definir a partir de qué puntos de corte con 603 pacientes encontraban que tuviera una fuerte asociación con una irreparabilidad del manguito, teniendo en cuenta, eso sí, que este índice aplica para pacientes mayores con roturas degenerativas, más no con roturas traumáticas, porque en el estudio inicial, pues en el estudio en el cual lo describieron, pues la edad promedio era de 60 años y no podríamos extrapolar esto a toda la población. Entonces, lo que hicieron estos autores coreanos fue darle una puntuación teniendo en cuenta pues esa representación del peso matemático de cada uno de estos factores de riesgo, creando pues lo que actualmente se conoce pues como el índice de Roji, y que cuando usted tenía unas puntuaciones por debajo de 4 menores o igual a 4 teniendo en cuenta pues este peso matemático que le dieron a cada uno de los factores como vemos en la tabla del artículo original, las tasas de falla son bastante bajas y es indicado, por así decirlo, que usted haga una reparación de la rotura de manguito con unos índices de curación bastante altos para nuestros pacientes. Ya haciendo, digamos, un 50-50 cuando estos puntajes suben de 5 a 9 y unas tasas de falla casi prohibitivas cuando estos puntajes ya son superiores a 10 puntos. Pero entonces este artículo original del 2019, pues que es el índice que más ha sido citado, sobre todo de aquí para adelante por varios autores, pues nos habla más es de las tasas de reparabilidad cuando nuestro paciente tiene esos puntajes bajos. Pero algunos artículos un poco más nuevos con pues, autores de bastante peso en la literatura, como el doctor Denal. Este es un artículo que él publica en este año, en julio de este año, pues hablan que no solo, digamos, uno mire esas tasas de falla en comparación al índice, definir cuál va a ser la posibilidad de esa tasa de falla que usted tenga en la reparación con su paciente, sino que ellos proponen un algoritmo diagnóstico, sobre todo en esos pacientes, pues cuando usted tiene los cambios radiológicos de AMADA en estadios de 1 o 2, que usted podría tener en cuenta el índice de Roji hasta 7 puntos para definir pues los 7 puntos como un punto de corte para definir si su paciente necesita solamente una reparación del manguito o si se beneficia de hacer una aumentación asociada a esa reparación para que tenga unos resultados más predecibles en cuanto a, pues, a funcionalidad y desenlaces funcionales para el futuro de su paciente. Entonces, a modo de conclusiones, pues no existe actualmente en índices de reparabilidad, no existe, pues primero, una definición clara sobre el término de irreparabilidad en el manguito, porque algunos lo hablan simplemente como que usted pueda llegar a cubrir de forma firme y adecuada esa huella, pero otros ya están teniendo en cuenta los desenlaces clínicos de función y de dolor del paciente, múltiples factores tanto digamos previos que no podríamos modificar o de comorbilidades del paciente como de características de la lesión han sido fuertemente asociados a estos índices de reparabilidad en las lesiones de manguito, pero sin duda pues el más práctico y el que actualmente se encuentra
más citado en la literatura para esta toma de decisiones va a ser este índice de curación del manguito, el índice de Roji, que pues como vemos ya en la literatura mucho más nueva, incluso nos brinda pues como unos algoritmos para tratamiento, que no era el énfasis de la charla, pero pues quise ponerlo porque es el saber qué hacer con este tipo de herramientas. Y eso era lo que les tenía para el día de hoy.